riesgo real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. 500.000 euros, medio millón de sueldo por el conocimiento del sistema eléctrico. Presidenta de Red Eléctrica Española. Dejó un partido, encontró un sueldo en Red Eléctrica. ¿No les ha pasado a ustedes? Nada. ¿Por qué? Porque no son capaces de mentir con esta alegría. ¿Tenían advertencias? Sí, sí. Lo acabamos de escuchar en boca de un experto en sistema nuclear y en sistema eléctrico. ¿Tenían advertencias? Sí. Sí, porque las emitió un centro, el Centro de Redes de Control de Redes de Transporte Eléctrico de Europa. ¿Tenían advertencias? Sí, en la propia red eléctrica, ya nos lo han explicado en otros de los bloques del programa, por la propia Arsan Young, la auditora, que dijo que evidentemente el problema de inestabilidad en el sistema eléctrico podía afectar a red eléctrica. Red eléctrica que tiene un 20% público, impuesto por el PSOE en estos momentos. De hecho, Beatriz Corredor sustituyó a Jordi Sevilla, un socialista por otro socialista. Jordi Sevilla, creo, porque le conozco, que no hubiese cometido algunos de los errores que han cometido ahora. Y posiblemente necesitaban figuras todavía más sectarias, todavía más socialistas, todavía más de me tiro al suelo y juro lealtad a Pedro Sánchez para el momento, porque había que rendir homenaje a la secta ecologista y había que meter toda la inestabilidad brutal, la máxima posible y la imposible, había que meterla en el sistema, hasta el apagón. Bien, esto es lo que ha ocurrido. Pero bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sandra León, ¿cómo estás? Aquí seguimos. Vamos a seguir. Quiero que vean a Teresa Rivera, porque también se unió al grupo de los hooligans, de donde hay una hoja de parra que ya que me la quedo. Los objetivos de reducción de emisiones. La estrategia para lograr dichos objetivos pasa, como en los países de nuestro entorno, por la electrificación de la economía, contar con un sistema eléctrico altamente renovable. ¿Y qué tal con un sistema eléctrico altamente científico y altamente garante de un suministro, Raúl? Es que esa es la madre del cordero. Un sistema, ¿qué tal un sistema altamente eficaz? Ya que lo pagamos nosotros, digo, claro, no sé, ¿sabes? Aquí, no los del PSOE. Aunque parezca, quiero decir, aunque esté Beatriz Corredor, que evidentemente dice no es falso patriotismo, no, es medio kilo al año. Pero quiero decir, aunque tengamos a una señora absolutamente ignorante en temas de energía al frente de Red Eléctrica, el problema no es coyuntural ni es un problema de la gestión de Beatriz Corredor en concreto, sino es un problema estructural. Por eso Sánchez está dando pábulo a todas las teorías que puedan poner en duda qué es lo que ha pasado, primero que si un ciberataque, no da una explicación clara, porque la explicación es un problema estructural que deriva de los criterios por los que se maneja la política energética ya desde tiempos de Zapatero, que no es el criterio que yo diría que es de sentido común, exigible a cualquier Estado, de buscar las fuentes de energía que te garanticen mejor el suministro y la autosuficiencia al precio más barato, ¿no? Eso no se ha puesto sobre la mesa, había que buscar la energía más limpia, porque aquí se anteponen los intereses de los osos polares a los que se le derriten los polos, a los intereses de los ciudadanos españoles. Pero es que además se hace como se hace todo aquí, tratándonos como imbéciles o como niños, porque no se le ha dicho a la gente, oigan, nuestra prioridad es salvar el planeta, y para eso vamos a tener un sistema energético mucho más caro y que además no nos va a garantizar también el suministro como otros sistemas, no. Esto se oculta, esto cuesta un ojo de la cara, pero que dijeron, no, pero lo subvencionamos. Haces bien en recordar lo del famoso oso polar famélico, porque no había trabajado más en la vida. O sea, el oso polar iba de fotoplay a fotoplay, otra foto al oso famélico. Entonces la gran idea fue, bueno, pues lo subvencionamos, así no sube la factura de la luz y salvamos el planeta, pero luego hay que pagar las subvenciones, aunque algunas nos han pagado y nos siguen condenando ahora. ¿Y qué hacemos para pagar las subvenciones? Subir los impuestos. O sea, subimos los impuestos a la energía barata para subvencionar la energía cara, que es también una idea genial. Vamos a seguir con Teresa Rivera, pero ahora que está comentando Raúl el tema de lo del coste, hagan ustedes un experimento. Miren los recibos suyos de la luz, si guardan algunos, si no miren el extracto bancario, de hace 10 o 15 años, antes de que entrara masivamente esta oleada enloquecida de sectarismo ultraverde y demás. ¿Les ha bajado el consumo de la luz o les ha subido? Bien. Ha subido. Pues la materia prima de ese 60-70% que está entrando es una materia prima gratuita, ¿vale? Sol o viento, es gratis. En mi pueblo es gratis. O sea, tú sales y el sol todavía, incluso María Jesús Montero, no ha encontrado la forma de cobrarnos un impuesto por el sol. Bien, es gratis. Si no ha bajado, en el recibo de la luz, ¿qué ha ocupado el coste vaciado por esa materia prima? Los impuestos.
los impuestos, los puñeteros impuestos. ¿Por qué les interesa tanto este sistema a los gobiernos y a los políticos? Porque todo el hueco que ahorran en el kilovatio por generación de eso, metiendo una inestabilidad, como acabamos de ver, que te pone en riesgo incluso el suministro y te genera o te garantiza apagones, resulta que lo han copado ellos metiendo impuestos a troche y moche. Esta es la historia. Por eso les interesa tanto. Han convertido nuestra factura eléctrica en una mina de recaudación. Qué raro, ¿verdad?, en el socialismo y comunismo. Venga, Teresa Rivera y sus explicaciones. Yo creo que el suministro no corre riesgo. Ahí queda eso. Venga, otra más, que estamos ya, total, de apagón cero aquí. Si toda nuestra economía depende de los combustibles fósiles que no producimos nosotros mismos, no podremos nunca asegurar la prosperidad. La competitividad nos obliga a distanciarnos de los combustibles fósiles. Qué bien, ¿eh? Fran Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Fran Ruiz, déjame que te presente, porque con todos los cargos que has tenido, pero tú has tenido uno que es por el que te llamamos en Red Eléctrica Española, esta cosa que vemos ahora difuminada y extrañamente dibujada, como es consejero y como director corporativo adjunto al consejero delegado. Es decir, tienes un conocimiento más que extenso de cómo funciona Red Eléctrica. Te lo pregunto directamente, Fran, con la información que tenemos ahora, lo digo porque Pedro Sánchez está hablando de reuniones con la OTAN, insinuando que ha sido un ciberataque para tal, pero independientemente de ese tipo de causas y de que acaben mostrándonos por ahí, mira, hubo un ciberataque por ahí, de los miles que hay todos los días, el sistema en Red Eléctrica, operador que tiene un control público absoluto y en el cual han sentado por el dedo divino político a Beatriz Corredor, ¿el sistema garantiza estabilidad, como dice Teresa Rivera, o el sistema ha generado una dosis de inestabilidad que nos lleva a una posibilidad de apagones, como ya hemos visto? Bueno, el programa que se ejecutó el día del apagón y los que se ejecutaron en los días anteriores eran programas altamente inestables, con un nivel de inercia bajísimo y, por tanto, muy riesgosos a la hora de que cualquier perturbación los podría tumbar, como así ha sido, ¿no? A mí, yo no sé cuál es el origen de la perturbación, ni si el origen de la perturbación fue fortuito o fue intencionado. Lo que sí es cierto es que Red Eléctrica cuenta con medios personales y con unas infraestructuras suficientes como para poder hacer frente a cualquier reto, siempre y cuando se utilicen correctamente. O sea, traduzco, Fran, siempre y cuando no haya una orden política de que no se deje entrar masivamente una sobregeneración de fotovoltaica o de eólica. Claro, el programa carecía de inercia. El programa tenía un nivel de fotovoltaica y un nivel de eólica no mucho, pero sumado a la fotovoltaica añade inestabilidad, altísimo. Y un nivel de inercia muy bajo. La inercia te da 15 segundos. 15 segundos en el ámbito eléctrico es una eternidad. Te da 15 segundos de margen y ni siquiera pudimos disponer de esos 15 segundos de margen. Fueron apenas 3 segundos los que tumbaron el sistema. Porque no había inercia. No había inercia. Pero dando en algún dato adicional, a mí me sorprende muchísimo que tampoco se activaran las reservas. Reservas que unas horas antes se habían activado por cualquier otra perturbación que hubiera habido. Y sin embargo, en ese momento no se activaron. Desde las 12 del mediodía no se activaron las reservas. Y me vuelve a sorprender. Las reservas, con las reservas, Fran, te refieres a fuentes estables que son capaces de estabilizarte el sistema. Es decir, bajar la entrada de las inestables y meter más de las estables, ¿no? Exactamente. De entrada, hidro y ciclo combinado. Embalses y gas. Para que la gente lo entienda, agua y gas. Agua y gas. Y había suficiente. De sobra. Y además repartido por toda la península. Pero luego me sorprende también muchísimo que no saltaran las protecciones de las subestaciones. Porque cualquier perturbación te lleva a... El sistema intenta suministrar. Pero si no puede suministrar, intenta minimizar la zona afectada. Y no se consiguió minimizar la zona afectada. Con lo cual o sea que hubo un fallo en cadena que fue saltando de subestación, de nodo en nodo, de subestación en subestación. Y eso... Pero para ponerlo en contexto,
hace muy poco tuvimos los sucesos de la Dana, que se llevaron por delante instalaciones completas que provocaron cortocircuitos y, sin embargo, quedó acotado a la zona afectada por la riada. Y no se extendió. Traduzco mal, Fran, entonces sí, lo que nos estás diciendo es que, amén de que hemos inyectado, que han inyectado ellos, inestabilidad en el sistema por este sectarismo enloquecido de que hay que meter lo verde, lo verde, lo verde por todas partes, algo adicional a eso está fallando en la propia red eléctrica que ni tan siquiera entraron los sistemas de protección. Yo no sé por qué no entraron, no lo sé. Se pueden barajar muchas cosas. Se puede barajar que estuvieran tarados para que pudiera entrar más renovable, o se puede barajar que el sistema era tan inestable aquel día, que el programa era tan inestable que no dio margen a que saltaran las protecciones. Protecciones, saltaron algunas, Baleares se protegió y algunas zonas de España se protegieron. Pero fue masivo. Sí. Fue generalizado. Oye, Fran, dio la Dana, sin embargo, funcionaron correctamente, con lo cual esa inestabilidad del programa tiene consecuencias incluso de cara a la efectividad de las protecciones que tiene el sistema para evitar que se extienda a todo el territorio. Te hago una última pregunta. Tú que has estado en esa corporación, en esa institución, en Red Eléctrica, en esa empresa, ¿vuestras cabezas exactamente cuánto tiempo hubiesen tardado en cortarse si hubieseis tenido esto? Bueno, allí siempre decíamos que un apagón de este calibre, en 24 horas tenían que asumirse responsabilidades. O sea que el único sistema de salvaguarda que ha funcionado ha sido el de la cabeza de Beatriz Corredor por ser socialista, ¿no? Básicamente. Desde luego, España se quedó a oscuras. Sí. Fran, un placer y muchísimas gracias por estar entrando, toda la gente que estáis entrando para explicar esto, ya que tenemos un presidente del gobierno que ese sí que se queda a oscuras, mudo, se queda de todo. Un placer, Fran. Gracias. Pues qué casualidad que todos los expertos que van entrando, todos coinciden en lo mismo, que es exactamente lo contrario a lo que dice Pedro Sánchez, una moda que tenemos. Y luego, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Es que efectivamente, o sea, Beatriz Corredor no tendría que estar en ese puesto, por muchas razones ya antes de que sucediera esto. No ha salido ni a hablar, no ha salido ni a dar una explicación. Ha salido... En la cadena SER, pero... vale, claro. Perdón. Y 2 días después. Es que el médico me lo tiene prohibido. Sí, claro, sí. Ha salido en la cadena SER. Bueno, a explicar no. Porque yo creo que esto es algo que es importante de subrayar y es lo mismo que ha pasado con Pedro Sánchez. No salen a explicar, salen a defenderse, salen a hacer política. Pío que yo no he sido. Claro, es que ese es el gran drama que tenemos en España, y a decir, porque lo ha dicho Beatriz Corredor, yo no voy a dimitir porque aquí se han hecho las cosas bien. Oiga, si me está diciendo que todavía no están investigando las causas y ya me puede decir que ha hecho todo bien y que no va a dimitir. O sea, es que esto no ha pasado en 30, 40 años y de verdad no es una razón para dimitir. Esto es una vergüenza. Cuando Pedro Sánchez ya le conocemos bastante bien. El día del apagón es cierto que estaba más aturdido de lo habitual, se veía tembloroso y tal, pero ya al día siguiente ya mostró la cara de Pedro Sánchez, esa cara de furia. Volvió al manual de resistencia. Y lo único que le preocupaba era descargarse la responsabilidad, lo cual indica que la responsabilidad es suya, sin ninguna duda, y además ya estamos viendo que han recurrido a la demagogia habitual contra las eléctricas, ya van a entrar en los beneficios de las grandes compañías, las grandes corporaciones y demás para descubrir el bulto, que es lo único que le preocupa a este señor, pero... yo creo que lo tiene complicado, porque es que es tan evidente que Red Eléctrica, pero vamos a ver, si todos, si son socialistas todos, si están allí enchufados, nunca mejor dicho, todos con unos sueldazos, como mi padre era de un operador privado. Mi padre era ingeniero del Estado y estaba en los equipos que metieron en aquella época el sistema que nos dio más estabilidad de la que hemos tenido nunca jamás. Y yo recuerdo, mi padre ya murió, y yo recuerdo las últimas etapas de él en activo alertándome de esto. Mi padre murió hace ya tiempo y mi padre murió con 80 y pico años. Es decir, cuando él me alertaba era hace ya 20 años, 20 y pico años.
y él me decía que se estaban introduciendo determinados parámetros ya peligrosos, en aquel momento muy leves, pero bueno, eran controlables, y sobre todo me decía que estaba empezando a entrar una capa en la administración que ya no tenía ningún criterio, ni por mérito, ni por absolutamente nada, ni por capacidad, ni por formación. Eso no es que nos haya frenado, eso se ha multiplicado estratosféricamente. Tenemos la administración plagada de gente que debería irse a trabajar 10, 15, 20 o 40 años antes de pisar un solo escalón de la administración. Están destrozando todas las infraestructuras que tenemos, los sistemas más clave que tenemos, educativos, sanitarios, sistemas eléctricos, sistemas monetarios, sistemas de control del tesoro, están destrozando absolutamente todo. O sea, esta historia de lo de Jessica, que lo hemos contado un montón de veces, de los 785 enchufados, estos que aparecen por Adif, ya directamente incluso con pruebas, con mails que lo certifican, esto no es una cuestión, esto no es una gripe. O sea, están contagiando el sistema entero, lo están infectando entero. El sistema está infectado. Totalmente. Ya. Y además es que con esta tontería de que no, como el viento y el sol es gratis, es gratis. Entonces, claro, en Francia siguen teniendo nucleares porque son imbéciles. O sea, las grandes economías del mundo, la China, la India, Estados Unidos, no imitan nuestro sistema, que es todo gratis, limpio, bonito y tal, porque son tontos. Tú aludías, Raúl, al tema de... Solo lo tenemos nosotros, es maravilloso, es gratis. Hemos es el descubierto que a mejor Murli. funciona y solo lo tenemos nosotros. Tú citabas lo de las versiones que están colando. Vamos a verlo, porque ya ha empezado efectivamente la maquinaria del fango. La maquinaria del fango tiene una sede en España, por supuestísimo, se llama Moncloa. O sea, si alguien tiene duda, que repase el catálogo de tropecientas mil mentiras por segundo que es capaz de decir este señor. Pero bueno, vamos con las dos versiones que ha soltado. Venga, vamos con la primera de Pedro Sánchez. Se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Pero si el operador que lo ha destrozado eres tú. A los operadores privados. Los operadores privados generan esa electricidad y la vuelcan en el sistema. Y el que controla el sistema es Red Eléctrica. Claro, pero como considera Red Eléctrica un operador privado también, Claro, porque, es que es el problema. Y yo me que se nos considero el olvida. Cid campeador, el problema es que no lo soy. Pero esto es el socialismo que juega permanentemente a la confusión, que era lo que yo decía en el bloque anterior, ¿no? O sea, pues eso, jugamos a que Red Eléctrica es una compañía privada y no tenemos nada que ver, ¿no? Oiga, tiene el 20%, tiene el 20%, el resto tienen porcentajes pequeños, con lo cual, aunque tenga el 20%, es el mayoritario. Y luego, efectivamente, tiene usted colocada a Beatriz Corredor y, oye, mire el consejo, que la mayoría también son socialistas. Venga, y siguiente versión. Fíjense, la OTAN. El Gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, con los distintos grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y también con la OTAN. Raúl, ¿por qué desliza lo de la OTAN? Pues como comentábamos antes, porque a él le interesa mantener vivas hipótesis que descarguen su responsabilidad, que es lo único que le preocupan. Evidentemente, la OTAN ante una situación así tiene que estar informada. En este caso, España no tiene armas nucleares, pero imaginémonos que sucede un apagón en Francia, que la tenemos al lado, un país con un arsenal nuclear, que se queda 12 o más horas sin luz. Pues la OTAN tiene protocolos de seguridad, pero en el caso de Pedro Sánchez se trata de eso, bueno, él cree que mientras dure esto, él cree que una vez pasado el puente, ya viene el cónclave, aranceles... Nos olvidamos. Algo dirá Trump que me sirva y que cambie un poco la agenda de los medios, pero mientras eso no suceda y esto siga ahí, pues vamos a mantener vivas varias hipótesis para yo lavarme las manos totalmente, pero es que, insisto, no le puede servir, o sea, no es creíble. Tenemos que insistir mucho en explicarle a la gente lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es consecuencia de unas políticas en las que se ha puesto por delante la ideología del interés general. Y no hay más. Porque además, una última cosa, es que es cierto que, como ha dicho el experto, la red eléctrica está preparado para asumir, pero ¿hace cuánto no se actualizan, no se hace inversión en la red eléctrica, en las infraestructuras? Como ese gasto no son paguitas, pues igual que en las infraestructuras hidráulicas, igual que en muchas cosas en España, que desde hace mucho tiempo todo el gasto del Estado tiene que ser gasto social, que traducido es generar personas dependientes que
que da votos. Y claro, actualizar todo lo que es la red que soporta todo el tema eléctrico, pues es muy caro. Es muy caro y no hace solo mucho las que no se infraestructuras, hace. es que la Estrategia Nacional Energética es del año 2010, es que estamos en 2025. Quiero que no se nos escape una cuestión, que lo decíamos antes. Vamos a ver, si tiene un cúmulo de responsabilidades un presidente, desde luego dentro de ellas está el cuidado de una capa que en esos momentos, con un corte de luz, con un corte de la luz que soportaba respiradores artificiales, respiración asistida en las casas, con un corte de la propia comunicación de gente vulnerable, de los otros por supuesto también, pero oye, ya que alardean ellos de que ellos son el escudo social, bueno, pues mantuvo 5 horas y media sin dar una maldita explicación por ningún lado, que de alguna manera te podía llegar, porque dirá la gente, bueno, si se estaba cayendo todo no le podía llegar, sí, o sea, a través de redes seguían llegando cosas, gracias a Dios, las baterías todavía aguantaban, un nieto podía acudir a casa de un abuelo y decirle, oye, no te preocupes, abuela, que está pasando esto. Estuvo 5 horas y media sin dar una explicación para soltar un churro de mentiras de mucho cuidado y luego otras 5 horas para volver a soltarnos otro churro de mentiras, ¿vale? Pero quiero que escuchen esto de Pedro Sánchez. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto. El Gobierno, las administraciones públicas, los operadores privados están haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes. Se va a trabajar a destajo, como se está haciendo durante toda la noche, con profesionalidad y con compromiso. Le han escuchado a Pedro Sánchez, ¿verdad? Él dice se pusieron todos los recursos. Bien, la mecánica para poner esos recursos es la Ley 17/2015, Sistema Nacional de Protección Civil. Si han visto otros programas o recuerdan los programas de las inundaciones de Valencia, recordarán que yo hice muchísima insistencia en esto. Bien, con el apagón, que Pedro Sánchez no le podía echar la culpa a una comunidad del PP, yo no voy a disculpar a Carlos Mazón en la santísima vida. Él no estaba donde tenía que estar. O sea, que lo que tendría que haber hecho es haber dimitido, dejar de estar donde ya no debería estar, ¿vale? Pero dicho eso, la responsabilidad previa de control del cauce de las conferencias hidrográficas dependía del Partido Socialista. Y lo que hubo fue un desbordamiento. Y fue un desbordamiento que se llevó por delante todo lo que se podía llevar desde el Barranco del Pollo, lo cual se llevó por delante infinidad de vidas. Y eso era del Gobierno central. Y la responsabilidad de activar los mecanismos que tiene un país como España, un gran país como España, dependían del Ministro del Interior, como demuestra esta ley. Bien, en aquel momento Carlos Mazón no lo pidió. El responsable del PP allí no lo pidió. Pero es que la responsabilidad, según dice la ley, es que la tenía que haber tomado directamente esa responsabilidad de la tutela el ministro del Interior, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, y no lo hizo. Bien, como en esta ocasión, con el tema del apagón, él sabe que no puede culpar, intentará culpar a un ciberataque, intentará culpar a lo que sea, pero él sabe que le cae encima de la espalda, aquí sí activó inmediatamente esta ley. Inmediatamente pasa estilo sociata, ¿vale? Pasadas X horas, no hace que reaccionemos mostrando que somos capaces de trabajar, que no somos capaces, ¿vale? Pero se activó. Se activó este mecanismo, el de emergencia nivel 3. Bien, este mecanismo se tendría que haber activado con la DANA y precisamente ahora lo que demuestran es que lo podían activar. Digo para que quede constancia de la historia, porque alguien decidió que ya que el coste político iba a ser para el PP, que oye, pues retrasamos la puesta en marcha de mecanismos que pueden salvar vidas. Así de crudo y así de asqueroso. Venga, bien, esta ley que define, bueno, los sistemas de emergencia de interés nacional, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección de carácter nacional, claro esta, y claro, la de las inundaciones, sí. En las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afectan a varias comunidades autónomas, claro, como esta, claro, como la de las inundaciones. En una aportación de recursos a nivel supraautonómico, claro, como esta, claro, como la de las inundaciones. Pero a aquel momento no le interesaba, políticamente. Bien, declaración en los supuestos previstos en el artículo anterior corresponderá a la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas. Mazón estaba aquí y no lo hizo, impresentable, pero es que aquí pone un O. Bien por propia iniciativa del Ministro del Interior, bien a instancia de las comunidades autónomas. Vamos, que cuando vieron que Mazón no lo pedía, pedazo de cafre de 3 pares de narices, no pidiéndolo, decidieron que ellos tampoco, porque así le podían culpar a Mazón. Bien, ahora se ha activado, en aquel momento no se activó. No sé, para demostraciones creo que queda en evidencia más que claro que lo activan cuando les da la puñetera gana. Cuando la ley no dice que lo activen cuando le dé la sanchísima gana, dice que lo activas y punto. La diferencia es que con el apagón, políticamente la cabeza que estaba en juego era de Pedro Sánchez, vamos. Y en el otro caso era la de Mazón. También es cierto que Mazón tampoco lo pidió. No, Sin embargo, ahora sí que ahora lo ha pedido y la Comunidad de Madrid. Pero bueno, es que estamos en el terreno del absurdo, es que discutiendo ya que la responsabilidad en algo así sea del Gobierno, es que llegamos a argumentos como lo del señalamiento de los operadores privados. Vamos a ver, estamos hablando de que se ha ido la luz, ha habido un apagón en toda la nación.
en un sistema en el que es cierto que operan varios operadores privados, pero bueno, absolutamente intervenidos y dependientes del BOE, pero además es que han fallado varios, es que ha fallado el sistema. ¿Cómo va a ser culpa de los operadores que se han coordinado? O sea, Iberdrola, Endesa y tal. Se han coordinado además para no vender. Hicieron una quedada. Oye, el lunes a las 12 y pico lo apagamos todo juntos. Pero además, Raúl, es evidente que si el fallo engloba a todos los operadores, es un fallo del sistema y la responsabilidad del sistema. Pero Raúl, es que además, ¿con qué objetivo? Se han puesto de acuerdo para no vender. Es que... O sea, que son los empresarios más tontos del universo. No tiene ni pies ni cabeza, pero además es que yo vuelvo a lo mismo que decía antes, que una cosa es el suceso iniciador y otra cosa es si el sistema está preparado para que cuando haya un problema haya una solución. Y lo que ha demostrado esta situación es que el sistema, por un sectarismo ideológico, no está preparado. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque, porque si lo que han visto hasta ahora les parece ya de sectarismo enloquecido, prepárense. Justo antes, justo con el apagón y justo después, Pedro Sánchez en que insiste en cerrar centrales nucleares. ¡Hala!